El pastor Joel Osteen llora de emoción al notificar a los miembros de su consagración que el que era antes un estadio de baloncesto, ahora su pequeña iglesia se acaba de pagar 100 millones. Pues qué mal, ¿eh? Una cancha de baloncesto, con lo que hacen falta canchas de baloncesto en este mundo. Si mejor nosotros ponemos una iglesia, es un negocio jugoso, sí, es un negocio jugoso. ¿Por qué en pleno siglo XXI la gente sigue creyendo en cualquier tipo de sandeces? Porque la gente sigue teniendo miedo. Y mientras no conquistes en la mayor cantidad posible el miedo, a ver, no, el miedo no va a desaparecer, todos lo tenemos, pero si tienes miedo a muchas cosas, pues eres muy religioso. Si tienes miedo a pocas cosas, eres menos religioso. Y esto se ve en los países donde la religión ha retrocedido. No son los países que tienen más licenciados en biología, ni son los países que tienen más gente universitaria o que lea más libros de alta literatura. Los países donde la religión va en retroceso son aquellos países donde existe un estado del bienestar que hace que no tengas miedo a la enfermedad, que no tengas miedo a la muerte, que no tengas miedo a que tus hijos se queden sin nada si mueres, que no tengas miedo a la vejez y las pensiones, que no tengas miedo a perder tu casa. Eso es lo que evidentemente pone en retroceso a la religión. Pero no, poner una iglesia es muy difícil. Yo alguna vez lo pensé, teníamos un amigo que dije que este con turbante la pega muy bien. Íbamos a organizar una secta. Y luego les decíamos, era mentira todo. Y luego nos acordamos del caso de las hermanas Fox, que cuando confesaron que todo el espiritismo era un fraude, pues nadie les quiso creer, ¿no? Entonces, y de hecho fueron acusadas. Margaret Fox fue atacada brutalmente por los creyentes del espiritismo porque estaba confesando por miedo, por mentira o por dinero, negando que la verdad del espiritismo. Cuando se lo inventaron las chicas, ¿no? Las dos hermanas Fox, las jovencitas, y la mayor, que fue la que armó el negocio sobre las mentiras de las dos hermanas Fox jóvenes. Entonces lo pensamos mejor y decidimos que mi amigo Pedro pues, no iba a ser el nuevo gurú del mundo del New Age allá en los años